soy licenciada en psicopedagogía, fundadora y directora del CEPA y me dedico a estudiantes universitarios. Acá estamos con Patricia, una amiga que quiero presentarles y que nos cuente a qué se dedica y demás. A ver, Patri. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Graciela Patricia León Vázquez, soy mexicana y bueno, yo soy licenciada en psicología, tengo una maestría en educación de la Universidad de Newcastle upon Tyne en Inglaterra y actualmente básicamente tengo una empresa de consultoría educativa y me dedico a consultar con escuelas de todos los niveles educativos, con instituciones de educación superior y a desarrollar proyectos en general con ellos sobre modelos educativos y hacer mucho el trabajo de gestión educativa estratégica. Bueno, y también has estado acá en Mendoza, contanos un poco qué viniste, qué estuviste haciendo. Sí, bueno, mi periodo de experiencia laboral, por azares del destino, me formé como guía Montessori, dado que quería yo que mis hijos ingresaran a una escuela que tenía mucha demanda y bueno, me dieron la oportunidad de que pudiera formarme como guía y en ese contexto conocí el proyecto educativo del doctor Ruben Feuerstein y me formé como trainer del programa de enriquecimiento instrumental. Hace algunos años, básicamente hace unos 5 años, pidieron del ICELP, que es el centro de formación en el programa de enriquecimiento instrumental que se ubica en Jerusalén, pidieron que hiciéramos una recertificación a todos los trainers de Latinoamérica. Bien, muy bien. ¿Seguís aplicando el programa? Sí, 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 María. Básicamente el programa de enriquecimiento instrumental, justamente el año pasado cerré una de las formaciones aquí en México. Durante casi 25 años hemos impartido el programa. Me da mucho gusto decirles que en México pues soy de las pocas formadoras que siguen impartiendo el programa. Formamos un grupo y actualmente les diría, toda la gente que trabaja y que colabora en Avatar Consultores Educativos, que es el nombre de mi empresa, se forma en el programa de enriquecimiento instrumental y todo el trabajo que hacemos lo hacemos siempre enfocado en las funciones cognitivas, en los criterios de la mediación y en todos los proyectos de formación docente y de formación directiva incluimos estos principios. Además de que, por ejemplo, con docentes trabajamos mucho el tema de la mediación y trabajamos mucho el tema de cómo elaborar principios y cómo enseñar en este tiempo de tanto trabajo de aprendizaje basado en proyectos, cómo elaborar enunciados de indagación que tengan muchas características de abstracción, lo que permita que el conocimiento se haga transferible. Bueno, para los que no conocen, bueno, compartimos nosotras, ¿cierto? Esta formación que básicamente es una estimulación cognitiva y a lo que apunta es a despertar el potencial que todos tenemos y que muchas veces ese potencial no se manifiesta y necesita una intervención exterior a través de este programa. Entonces, lo aplicamos y da mucho resultado. Contanos qué es lo que más ves como, digamos, efecto de esta aplicación. Mira, actualmente justo estoy escribiendo un artículo sobre cómo, cómo nos aborda el tema de la contingencia que estamos viviendo en general a la gente que es líder. Y yo les diría que un elemento que es clave es que los criterios de la mediación que tienen que ver los tres primeros con intencionalidad y reciprocidad, búsqueda de significado y búsqueda de trascendencia, son claves en el tiempo que vivimos hoy. En los entornos VUCA que estamos viviendo hoy de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, se vuelve súper importante el poder tener muy claro cuál es tu propósito en tu ámbito personal y en tu ámbito profesional. Por supuesto, no dejo detrás la importancia de establecer un vínculo con la gente con la que interactuamos y por lo tanto la reciprocidad. Y especialmente en educación le ponemos mucho énfasis a lo importante de crear significado y lo importante de que
se trabaje la información de tal manera que tú puedas extraer conceptualmente los patrones y principios para poderlos transferir a otros contextos. Entonces, básicamente yo les diría que con esos solo 3 de 12 principios, es con lo que podemos hacer un cambio muy grande en organizaciones en general. Yo les diría que recientemente, pues una de las últimas certificaciones que hice fue en Systemic Management, que tiene que ver mucho con esta idea del manejo sistémico en las organizaciones, y creo que estos elementos de los que hablamos, de los 3 primeros criterios de la mediación, son claves, María. Mira qué bien que lo hayas expandido a otros ámbitos, ¿no? Sí, sí, Bien, sí. súper importante. Vos sabés que en el CEPA lo que hacemos también es aplicar PI, el programa de enriquecimiento instrumental, que está Carla Becker acá aplicándolo desde el niño hasta el adulto mayor. Es impresionante cómo se puede ir adaptando, y lo que se hace es esto, ¿no? Es esto de ir despertando, de ir estimulando, porque la inteligencia puede crecer, evolucionar, y a veces vienen chicos que les va muy mal en el colegio, que son repetidores y que ya no hay ninguna esperanza, y aplicando esto es impresionante cómo, por supuesto, lleva tiempo, esto no es mágico, ¿no? Pero Claro, y recuerden que, bueno, uno de los principios del trabajo de Feuerstein, del doctor, es que hay que dedicarle tiempo y energía. Entonces, por supuesto que es un trabajo a mediano plazo, pero justamente ahora, María, en los tiempos que estamos viviendo, le estamos dando mucho peso a aprender y a exacto. pensar sobre cómo pensamos, ¿no? Estos procesos de metaaprendizaje y metacognición. Y para ello se vuelve clave el trabajo que haces con las funciones cognitivas, con toda esta estimulación cognitiva que tú mencionas, porque hoy en día se vuelve más importante ante el mundo que estamos viviendo, los modelos de competencias, el no solo adquirir información, sino el desarrollar nuestras habilidades cognitivas y también actitudes que nos lleven a aprender y que nos lleven a aprender a, pues, hacer en general, ¿no? Y no solamente hacer, sino también hacer. Tal cual, tal cual. Aparte que te vuelve también más proactivo, ¿no? En el aprendizaje, más activo en el aprendizaje. Y esto de aprender a aprender es fundamental, porque en este mundo tan cambiante, si uno se queda estático en lo que está haciendo, no se puede avanzar. Y eso es lo que crea este programa, eso es lo que, y en este tiempo especialmente. Y eso que fue creado hace muchos, muchos años que vienen con este sistema. Sí, este sistema se formó en los años 70 y hoy en día siguen extendiendo sus conocimientos. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en Israel y Ay, qué tuve la bueno. oportunidad de estar con Alex Kosulin y poder conversar sobre todo pues lo nuevo que ellos han abierto en términos de poder llevar estos principios a términos o ambientes más como el autismo o ambientes adultos mayores que hoy en día se vuelve una público meta que lo requiere. Yo creo que son herramientas maravillosas que te pueden servir para aumentar pues, la inteligencia de los seres humanos, que es la capacidad para adaptarse al cambio. Y justamente ahorita lo vemos en estos tiempos, que los que van a sobrevivir no son aquellos que son más fuertes, sino aquellos que son más flexibles y que se Exacto. adaptan a los cambios de vida que se nos van a presentar a raíz de esta situación que estamos viviendo. Sí, sí, es tal cual, tal cual. Otra pregunta, Patri, que cuando nos conocimos, que ahí les contamos la historia, pero te pregunto, ¿vos estabas trabajando con estudiantes universitarios? ¿Puede ser? Sí, sí, María. En los años que nos conocimos, que bueno, tuvimos la fortuna de conocernos Sí, haciendo el camino de Santiago a Santiago de Compostela. bueno. Y bueno, es una excelente experiencia en mi vida, una experiencia que me marcó y bueno, y de haber tenido la fortuna de conocerte. Igualmente, Patri. Y sí, hemos trabajado con estudiantes universitarios y básicamente la idea es que justamente no importa la edad y no importa la problemática,
el PI siempre te puede ayudar a que aprendas a cómo procesas la información en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de educativo formal, sino en general en tu vida, lo que aprendes lo puedas llevar a otros contextos. Y entonces con estudiantes universitarios se vuelve clave el poder repensar, el poder revisar qué proceso sigues cuando estudias, qué proceso sigues cuando construyes conocimiento, qué proceso sigues en general en tu vida, cómo puedes inferir patrones y eso cómo te ahorra tiempo en términos del manejo de la información. Claro, tal cual. Y el estudiante universitario, fíjate, cuando yo salí de la facultad y había aprendido a cómo ellos tienen que estudiar, digamos, cómo uno estudia, yo sentía que me faltaba, porque había chicos, por ejemplo, que no sabían elaborar un esquema o que les costaba mucho, y por más que se los enseñara en cuanto a la técnica, había algo más que había que trabajar. Por eso fue tan enriquecedor incluir todo este tema del desarrollo cognitivo, ¿no? Porque fíjate las operaciones mentales cuando se empiezan a desarrollar y que estas funciones cognitivas se empiezan a corregir, ellos empiezan a estudiar con más facilidad. Es increíble. Por ejemplo, yo veía chicos que eran muy capaces, pero como eran tan impulsivos, no les iba del todo bien en la facultad. O, por ejemplo, los que no sabían hacer un esquema y les costaba categorizar. Entonces, cuando trabajás todo lo otro, todo más bien lo cognitivo, el estudio sale mucho más fácil. Por eso tiene que ir de la mano. Claro, y sobre todo porque toda esta propuesta de estimulación cognitiva te lleva, como tú bien lo mencionas, a que identifiquen que las funciones cognitivas tienen que ver la mitad con una parte 100% cognitiva y la otra mitad con una parte de actitud hacia. Y cuando tú tienes conciencia de esta parte de la necesidad de, por ejemplo, verificar datos o la necesidad de ser preciso y exacto, o la necesidad de poder fundamentar tus aportaciones, toda esta parte afectiva que se reduce o se encamina hacia toda esta parte de la necesidad de, es algo que el estudiante aprende a hacer y que en el momento en que trabaja esa parte de actitud, lo lleva a trabajar de manera diferente en los contenidos, ¿no? Y entonces aprende que hay, como tú misma lo dices, muchísimas herramientas que te pueden ayudar a tener una idea mucho más clara sobre cualquier tema. Aprender a ser organizadores gráficos, aprender a estructurar Sí. con fundamentas, a comparar, a clasificar, etcétera, la información, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y viste que también influye el desarrollo cognitivo en lo afectivo, en lo emocional, no solamente en el estudio, sino también cómo empiezan a relacionarse con los demás. Pues es que yo nunca me voy a olvidar que cuando fui a Israel ellos te pedían que llevaras estudio de caso y demás, y yo estaba practicando, digamos, aplicándolo, y estuve con Nehama, ¿te acordás? Y me Como, acuerdo que yo, cuando le fui a contar lo que había observado, casi pensé que me iba a decir, no, está todo mal, porque lo que yo más había observado en uno de mis alumnos era que si bien no había avanzado tanto en el estudio, sí, pero no tanto, lo que más había progresado era en la relación con su familia. Veía a los padres de otra manera, se relacionaba con su medio ambiente de otra manera, entonces Nehama me dijo, claro, porque al ir cuestionando tus paradigmas, al ir logrando más flexibilidad, eso hace que también las relaciones personales vayan mejorando, porque somos un ser integral, no lo podemos separar. claro, y sabemos que hay una relación estrecha entre el pensamiento, ¿verdad? El lenguaje, el pensamiento y la parte emocional. Hoy en día yo te diría que ante todas las nuevas propuestas, yo recupero la importancia de estar muy conectado en la corporalidad, la emocionalidad y el pensamiento, porque muchos de los pensamientos que nosotros tenemos detonan emociones, ¿cierto? Como Bueno, piensas y yo tengo una frase que me gusta mucho que solemos decir que como lenguajeas la vida es como la vives. Entonces, si tú la describes de una manera, la vas a vivir de esa manera. Pongamos, por ejemplo, un estudiante que en un momento dado pueda decir, yo estoy deprimido
a diferencia de poder decir, hoy estoy triste. Como pensarte como triste o pensarte como deprimido te puede llevar a una emoción diferente. Una, entender que es un estado pasajero y que es lógico que estés triste ante una situación como la que estamos viviendo. Y otra cosa ya sería hablar de un proceso más amplio, que sería una depresión que te llevaría a emociones mucho más fuertes. Entonces, sí, María, como tú lo dices, hay que tener muchísimo cuidado en la forma en cómo enunciamos las cosas, porque el pensamiento y lo cognitivo está muy relacionado con lo emocional. Entonces, por supuesto que si tú trabajas y despejas una serie de situaciones en lo cognitivo, seguramente tendrás la posibilidad de conectarte de otra manera, no solo contigo mismo, sino con tu entorno. Exactamente. Sí, 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 por eso es tan enriquecedor, ¿no? Todo esto. Y otra pregunta, ¿vos fundaste un centro? ¿Me habías contado, puede ser? Yo tengo hace muchos años fui directora de una ONG que se Sí. llama Centro Educacional Tanesque, y ahí fuimos centro formador en el programa del PI. Y más adelante bueno, me retiré de esta ONG y formé mi propia empresa que se llama Avatar Aprendizaje y Potencial, pero digamos, ese es como el nombre más técnico, pero el nombre con el que todo mundo nos conoce es Avatar Consultores Educativos. Y nuevamente en Avatar Consultores Educativos, el mismo ISELP hoy en día decidió que, bueno, que te conviene más que te reconozcan como trainer a tener un centro de formación. Entonces, yo como trainer soy la que estoy autorizada a formar a través de mi centro a diversas personas que estén interesadas en el programa. Buenísimo, o sea que trabajás con un equipo también de profesionales, Sí, psicólogos. Ujú. sí, claro. Nosotros en Avatar tenemos la fortuna de ser como una red que enlaza muchísimos profesionales de diferentes áreas, e inclusive cuando algún cliente nos contacta, alguna organización, alguna escuela, inclusive empresas. He trabajado mucho con museos, María. Ah, Cuando mira. nos contactan, pues hacemos acopio de todos los conocimientos que tienen nuestros conocidos, y con ellos formamos y armamos los talleres. De hecho, en México, pues somos un grupo grande de trainers que han trabajado con el PI, que tienen la certificación del ISELP. Y pues sí, mi trabajo con museos ha sido muy interesante, porque de hecho hemos hecho trabajo con museos sobre mediación del público, mediación del visitante. Y hemos llevado los principios del PI al trabajo en interacción con guías que trabajan en museos y que trabajan con todos los visitantes que están en sus respectivos museos. Trabajé fuertemente en Ecuador con la Fundación de Museos de la Ciudad de Quito, y sobre todo en la Ciudad de México con el Museo Interactivo de Economía y con muchos otros museos aquí en la Ciudad de México. Qué interesante, o sea, no tiene fin, digamos, se puede aplicar en muchos ámbitos. ¿Y Así es. algún proyecto que tenga, ahora vas a seguir trabajando en esto durante el 2020 y... Sí, María, mira, ahorita, pues digo, estamos pasando por una temporada compleja, ¿no? Básicamente Sí, nosotros, creo que ahorita lo que más peso le estamos dando es a incursionar en el tema de lo que Feuerstein llamó ambientes modificantes, que desde claro, tal mi cual. perspectiva es justamente después de los años de experiencia que he tenido, pienso que el cambio debe de venir de una manera sistémica y trabajando con la cultura organizacional de las empresas, de las escuelas. Entonces estamos haciendo, si bien seguimos trabajando con docentes o trabajamos con guías en un museo, ahora nos estamos enfocando mucho a tener una perspectiva más sistémica y tratar de trabajar con los directores, con los líderes, para que ese cambio se mueva también desde arriba. Mucho lo que tienen para aportar. Padre, qué bien, qué interesante. Bueno, estaría bueno que siguiéramos de igual comunicadas, ¿no? Porque nos dedicamos a lo mismo. O sea, es como el mismo tema, pero en ámbitos diferentes. Nosotros estamos más
trabajando con niños, adolescentes, universitarios, más que nada, que no les está yendo bien, digamos, y necesitan elevar el rendimiento académico. Básicamente eso, a ellos nos dedicamos. Y a los padres, ¿no? Porque los padres siempre son fundamentales en todo esto. Ah, y también estamos trabajando con los padres en esto de crear ambientes activos modificantes. Claro. Si trabajamos desde acá y desde la casa no se sigue el mismo lineamiento, cuesta que se vean cambios. Por eso es todo el sistema, como vos decías, tal cual. Sí, y sabes que María, que también tuve la oportunidad, en México le llamamos pues terapia educativa y trabajé muchos años con jóvenes, con niños y adolescentes dando terapia educativa y usando como base la propuesta de Feuerstein, la propuesta de la mediación de las funciones y considero que como herramientas que les puedes dar para mejorar su desempeño académico y también personal, es clave el trabajo que se hace desde estas propuestas de la modificabilidad cognitiva estructural y la teoría de la mediación de aprendizaje. Tal cual, además, no solamente da herramientas, ¿no? Porque es práctico, algo que uno puede ir aplicando, sino que también es tan optimista que, y tanto sentido tiene, ¿no? O sea, es como tan significativo y le da sentido a la vida, yo creo también, que es muy valioso. Así que bueno, espero que sigamos en contacto. Me encantaría, María, me encantaría poder conversar contigo, me encantaría intercambiar más experiencias y Sí, ojalá que algún día tú puedas venir a México y yo pueda estar con ustedes en Mendoza y compartir todas estas experiencias. sí, me encantaría, me encantaría. Así que bueno, muchísimas gracias. Al Y contrario, gracias a ti por contactarme y por el gusto de poder conversar. gracias.